Bien, continuamos con los problemas. Este otro problema es del practicador número 2, en el cual dice, determine la aceleración. Ahora vamos a calcular la aceleración, en el cual la siguiente figura se mueve. Es decir, si vemos aquí una figura donde se jala con una fuerza de 15 kilopondrios, dos cuerpos que están conectados entre sí mediante una cuerda. ¿Ya? Entonces, este cuerpo se está moviendo en este sentido y al mismo tiempo el cuerpo número, de aquí el número 2, está subiendo, ¿no? Se está moviendo hacia arriba. Por lo tanto, seguramente esta fuerza aplicada va a producir un movimiento en este sentido, ¿ya? Y se va a mover con una cierta aceleración, que es la pregunta que yo tengo que determinar. Bien, vamos a hacer análisis, porque aquí ya tenemos dos cuerpos. Este va a ser el cuerpo número 1, dos objetos. Este va a ser el número 2, en el cual cada cuerpo, cada objeto tiene una masa. En este caso, el cuerpo 1 tiene 25 libras de masa. Y el cuerpo número 2 tiene una masa de 20 libras. Bien, la fuerza es de 15 kilopondrios. Lo que vamos a hacer es, primero, como las unidades no están en newton, no están en kilogramos, lo tenemos que convertirlo a newton, kilopondrios a newton y libras a kilogramos. Entonces vamos a hacer esa conversión de datos. Entonces, según los datos, pero antes vamos a manejar las gráficas, ¿ya? Determinamos las gráficas según las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Por ejemplo, en el cuerpo número 1 actúan la siguiente fuerza, ¿ya? En el cuerpo número 1 puede actuar el peso, llamado peso 1, y también actúa la normal, que sería hacia arriba, ¿no es cierto? Perpendicular al plano, esa sería la normal, ¿ya? Ahora, aquí en la cuerda se va a producir una fuerza, en esta cuerda, porque le está jalando al segundo cuerpo, ¿no? Por su peso del cuerpo, porque el cuerpo número 2 tiene un peso número 2, que ese peso siempre va hacia abajo. Al igual que el peso 1, el peso 2 también va hacia abajo. Por lo tanto, va a haber una tensión en esta cuerda, ¿sí? Va a haber una fuerza de tensión. ¿En qué sentido? En esta parte de acá, como está jalando, entonces la tensión está oponiéndose ahí, tensión. Y acá en la cuerda también es la misma tensión, pero hacia arriba, porque lo está suspendiendo al cuerpo número 2. Aquí lo está jalando al cuerpo número 2 y aquí lo está suspendiendo al cuerpo número 2. Como es la misma cuerda, por lo tanto decimos tensión y tensión. Muy bien, ahora como les decía, la fuerza está en kilopondrio, las masas están en libra. Vamos a hacer la siguiente conversión. Ahí está, abajo. En el cual vamos a convertir primero la fuerza 15 kilopondrios. Voy a hacer la siguiente conversión. Un kilopondrio equivale a 9.81 newton, según la equivalencia, según tabla de equivalencia. Y casualmente el kilopondrio en newton equivale al mismo valor de la gravedad, que es 9.81. Bien, entonces multiplicando 15 por 9.8 me va a dar el resultado de 147.15 newton. Ahora sí está en newton. Ahora vamos a convertir libras a kilogramos. Tenemos en la masa 1 del cuerpo 1 25 libras, en el cual una libra equivale, según la tabla, equivale a 454 gramos. Pero directamente quiero convertirlo a kilogramos, no a gramos, sino a kilogramos. Entonces le voy a poner la equivalencia de 0,454 kilogramos. Eso sería una libra, 0,454 kilogramos. Multiplicado por 25,
ese resultado multiplicado por 25 me va a dar 11.35 kilogramos. Ya está la conversión. Y lo mismo hago con el segundo cuerpo, que es de masa 20 libras. Nuevamente una libra, 0,454 kilogramos. Multiplicando esto con esto me va a dar de 9.08 kilogramos. Bien, ya están convertidos las unidades. Ahí están los datos, la fuerza, la masa 1, la masa 2. La pregunta es hallar cuál sería mi aceleración. Esa no, esa sería mi pregunta. La pregunta es la aceleración. Bien, ahora vamos a hacer los siguientes cálculos. Aplicando la fórmula. Vamos a trabajar por separado. Cuerpo 1 como si fuese aparte y el cuerpo 2 aparte. Entonces vamos a obtener dos ecuaciones aplicando la misma fórmula que es sumatoria de fuerza e igual a masa por la aceleración. Primero vamos a hacer el cálculo o aplicación para el objeto 1, que sería este. Primero para este. Lo vamos a hacer en el sentido, primero en el sentido de la X. ¿Ya? Primero va a ser en el sentido de las X. Voy a sumar la fuerza que va hacia allá, positivo, al sentido del movimiento, porque vamos a mover hacia allá. Entonces va a ser fuerza, F, y voy a restar la tensión, que está en sentido opuesto. Fuerza menos la tensión, ¿ya? Fuerza menos la tensión. Nuevamente, aquí no hay fricción, en el contacto no hay fricción. ¿Por qué? No estamos en el práctico 3, ¿no? Ahí sí hay fricción, aquí no. Entonces, fuerza menos tensión sería así. ¿Ve? Fuerza menos tensión es igual a la masa del cuerpo 1 y por la aceleración. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta sería mi primera ecuación. Esta sería mi primera ecuación del primer objeto. Ahora vamos a hacer del segundo objeto. Del segundo objeto. Pero no voy a hacer en el sentido de la X. No voy a hacer el sentido de la X, sino en el sentido de la Y, porque el sentido de la X no se mueve. ¿Cómo se mueve el cuerpo 2? Hacia arriba. Entonces voy a hacer en el sentido de las Y para el segundo objeto. ¿Ya? Entonces voy a sumar hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Quiere decir que voy a sumarle la tensión T y le voy a restar el peso 2. Así. Estoy aplicando la misma fórmula. Tensión T para arriba positivo menos el peso 2 que está hacia abajo. Eso debe ser igual a la masa, ya no es el 1, porque estamos en el cuerpo 2. Masa número 2 por aceleración. ¿Ya? Entonces, lo único que son iguales entre la primera y la segunda, lo único que son iguales es la tensión y la tensión, la aceleración y la aceleración. En cambio, las masas no son. Aquí masa 1 es diferente a la masa 2. La fuerza es diferente al peso 2. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué no estamos utilizando el peso 1? Porque el peso 1 no actúa porque el peso 1 está en el sentido de la Y hacia arriba y hacia abajo. O sea, que no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces tampoco estamos utilizando la normal. Solamente se utiliza en el sentido de la X. Lo que participan es fuerza menos la tensión. Y en este objeto solamente participa nuevamente la tensión y el peso 2. Acá no participa porque no hay fuerza de fricción. Por esa es la razón de que no afecta el peso 1. Bien, una vez que ya tenemos estas dos ecuaciones, esas dos ecuaciones, la ecuación 1 para el cuerpo 1, la ecuación 2 para el cuerpo 2, lo que se va a hacer es, ya sea despejar tensión para reemplazar a la otra, o viceversa, ¿no? Despejar de aquí tensión para reemplazar acá. O también hay un método más directo, un método de las ecuaciones, en el cual voy a sumar las dos ecuaciones directamente. ¿Ya? Voy a sumar. O sea, en este caso voy a sumar, sumaría, por ejemplo, la primera ecuación más la segunda ecuación. Suma.
Al sumar, no es que voy a sumar fuerza más peso o fuerza más tensión, ¿no? Tendría que ver qué es lo que voy a simplificar. Por ejemplo, como dijimos que la tensión es igual a la tensión, la primera tensión acá es negativa, y la segunda es positiva. Entonces, como son iguales, pero de signo contrario, tachamos, simplificamos. ¿Ya? Positivo y negativo se tacha. En cambio aquí, la aceleración con la aceleración no se va a tachar porque ambos son positivos. Esto sobreentiende que es positivo y aquí también positivo. Entonces no es que no se van a eliminar, más bien se van a sumar. Aquí, ¿por qué las tensiones se eliminaron? Porque tanto la tensión de arriba es negativa y la de abajo es positiva, entonces se tacha. Ahora, ¿qué es lo que sobraría? Sobraría la fuerza, vamos anotando abajo como resultado. Queda como resultado. La fuerza no tiene con quién sumar, queda solamente fuerza. Menos el peso 2 también no tiene con quién sumar, quedan más o menos peso 2. En cambio acá, tanto la masa, como tienen la misma aceleración aquí, ambas tienen la misma aceleración, entonces las masas se podrían sumar. Es como que yo tendría, por ejemplo, 2x más 3x, por decir, ¿no ve? Eso me da igual a 5x, ¿sí? Igual a 5x. Pero como aquí las masas no sé cuánto valen todavía, pero sí sé, ¿no? Digamos, ya sé, pero aquí tengo, ¿no? Los valores, digamos, ¿eh? Son los datos, ¿no? Pero lo voy a poner todavía como suma. Masa 1 entre paréntesis más masa 2 por la aceleración. Es como que al sumar estaría factorizando automáticamente la aceleración. ¿Ya? Y se suman solamente las masas entre paréntesis. Masa 1 más masa 2. Bien. De las dos ecuaciones que hemos obtenido inicialmente, con el cuerpo 1 y luego con el cuerpo 2, al sumar las dos ecuaciones se llega a una sola ecuación, unida, se unen una sola ecuación. Bien, nuevamente, ¿cuál es la pregunta? Volvemos atrás y dice, determine la aceleración. Entonces el dato sería esto, ¿qué es la aceleración? Entonces tengo que despejar la aceleración. Voy a hacer el siguiente despejo. Primero, invierto la ecuación. Lo que está a la derecha va a la izquierda y lo que está a la izquierda va a la derecha. Invertir la ecuación. Ahora, voy a despejar la aceleración. Aquí está la aceleración. Entonces, todo lo que está entre paréntesis masa más masa 1 más masa 2 pasaría a dividir en el siguiente paso, ¿no? Pasan a dividir. Pero aquí el peso no lo tengo directamente, el dato del peso. Aquí el peso 2. Pero ¿a qué es igual el peso 2? Según la fórmula es igual. Peso 2, aquí está arriba. Peso 2 es igual a la masa 2 por gravedad. Entonces, eso voy a reemplazar ahí justamente donde es peso 2. Masa 2 por gravedad. En el siguiente paso, ahí está. Bien, al mismo tiempo que esto, entre paréntesis, pasó a dividir, está aquí abajo, he reemplazado el peso 2 por masa 2 por gravedad, directamente. En un solo paso hice 2. ¿Ya? En un solo paso hice 2 acciones al mismo tiempo. Primero pasé a dividir la masa 1 más masa 2 y al mismo tiempo reemplacé el peso 2 por masa 2 por gravedad. Bien, ahora sí, veamos si tenemos todos los datos. Tengo la fuerza, ¿sí? Aquí está, ¿no? Aquí lo que yo ya he convertido. Tengo la masa 2, sí, aquí está. Tengo gravedad, sí, se sobreentiende, ¿no? 9.81. Tengo la masa 1, sí, o sea, tengo todo, ¿no? Masa 2 también. Entonces, reemplazo. Ahí está. Fuerza es 147.15 newton menos 9 por 9,08 kilogramos, que es la masa 2, por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso sobre la masa 1, que vale 11.35, más la masa 2, 9.08. Todo eso está en kilogramos. Bien, no se olviden que, ¿cómo hago la simplificación de unidades? En vez de ponerle newton, puedo ponerle
Aquí yo le puedo tachar el newton como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, kilogramos con kilogramos y kilogramos se simplificaría. Y solamente me quedaría en metros sobre segundo al cuadrado, con el metro al restar queda la misma unidad. Por eso es que la aceleración mide en metros sobre segundo. Todos esos datos llevando a la calculadora le tienen que dar este resultado, 2.84 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tengo la aceleración. Muy bien, esa es la pregunta al principio, dice, ¿no? Determinar la aceleración del problema y ya está. Calculé la aceleración. Y por si acaso, si se le pide calcule más la tensión, se podría, porque ya podría calcular la tensión de la cuerda, ya sea utilizando la primera ecuación o la segunda. Cualquiera de las dos yo puedo calcular igual, ¿ya? Pero en este caso no nos pide. Bien, ahí termina el problema.